Un saludo a todos. Este video es el segundo del módulo número 2, el cual está enfocado a la introducción a los diseños experimentales y metodologías que podemos seguir para el planteamiento de nuestra metodología y nuestro procedimiento en el laboratorio. Para lo cual los invito a que sigan este video. Aquí vamos a dar los conceptos básicos, los conceptos que ustedes deben tener muy claros al momento de plantear sus diseños experimentales. Veíamos en el video número 1 qué pruebas estadísticas se pueden hacer sobre nuestros datos, pero aquí nos vamos a empezar a concretar qué tipo de diseños experimentales podemos formular para nuestros trabajos finales de maestría. Este es un recurso educativo digital desarrollado para el curso del seminario 2 de la maestría en Ingeniería Ambiental, con el fin de dar herramientas a los estudiantes sobre las metodologías experimentales que pueden utilizar y los diseños que son apropiados para sus trabajos de grado, el cual les va a permitir hacer un trabajo más sistemático y adecuado en el laboratorio y pueden llegar a conclusiones. En el video número 1 veíamos esas pruebas estadísticas que podemos aplicar a nuestros datos experimentales. Aquí nos vamos a enfocar mucho más en los conceptos que vamos a utilizar para plantear nuestros diseños experimentales. Así que los invito a seguir este video y la práctica que vamos a hacer en el video número 3. La agenda y contenido de este video parten de los conceptos básicos, esos conceptos básicos que son fundamentales a la hora de plantear un diseño experimental. Vamos a ver cómo ha sido la evolución de los diseños experimentales y que todos estos diseños se basan en el método científico, que es bastante importante para todos nosotros entender en qué es ese método científico. Pasamos a explicar los principios de los diseños experimentales, mirar algunas definiciones, unos tipos de diseños que hay, el propósito y las etapas involucradas en los diseños experimentales. Es muy importante conocer esas etapas para nosotros poderlas llevar a cabo. Seguimos con los tipos de diseños experimentales y cómo seleccionar ellos, o sea, cómo hacer la selección de esos diseños experimentales. Eso es bastante importante porque vamos a ver que no hay un único, o sea, todos pensamos en diseño experimental y inmediatamente lo asociamos a una superficie de respuesta o un diseño central compuesto o un Bose-Benken, cuando no. Hay diseños por bloques, hay diseños de un factor, de dos factores, hay distintos diseños y tenemos que saber si estamos haciendo una comparación o una observación para poder seleccionar a uno u otro. Vamos a ver algo que esto lo mencionamos en el video número 1, que son los supuestos que involucran, por ejemplo, el análisis de ANOVA, pero que también involucran los diseños experimentales. Esos supuestos allá los abordábamos, aquí los vamos a retomar y tengo que recalcarlo porque muchas veces cuando se escoge un diseño experimental, el principal error es que no se demuestran por ejemplo, si esos supuestos cumplen o no cumplen, para el caso de, por ejemplo, un análisis de ANOVA. Y eso puede echar por tierra todo el trabajo experimental que hemos hecho si un análisis estadístico no se hace en forma adecuada. Entonces, en este contenido de agenda vamos a desarrollar todas las bases conceptuales sobre qué son los diseños experimentales, qué tipos hay, cuáles son los pasos que involucran, cómo seleccionarles, cuáles son las validaciones que hay que ver. Entonces, los invito a que vean este video y, por supuesto, se remitan al video número 3 en el cual vamos a hacer un ejercicio práctico utilizando todos estos conceptos, y si de pronto sienten que menciono algo que ya deberían saber, los invito a que revisen el video número 1 sobre los conceptos básicos. Entonces vamos a ver algo de la evolución de los diseños experimentales. Acá todo parte en el siglo XIX, esto fue en Inglaterra, cuando John Bennett y Henry J. empezaron a analizar en el Centro de Investigación de Rothamsted. Esto está dedicado a la agricultura. Empezaron a analizar los factores que pueden influir en un experimento. Ya para los años 20, Ronald Fisher, que fue el padre de todo este diseño experimental y de muchas de las pruebas que vamos a ver, en 1926 planteó el diseño por factores, que a su vez dio el paso a la evolución con sus pupilos, a la evolución de los diseños experimentales. Ya en los años 30 se empieza a discutir el rol de la estadística en los diseños experimentales. Empieza pues obviamente a incursionar este tema y este concepto de la estadística inferencial. Ya en los años 30, los años 50, empiezan los primeros análisis, de varianza, también por trabajos realizados por Frank Yates,
Estos análisis son pues la base para lo que es el desarrollo de los diseños experimentales. Ya sobre los años 60 y 70 se tienen avances con Box, con Donald Behnken. Por algo sabemos que hay un diseño experimental que se llama Bose-Behnken, y por David Cox. Los trabajos de los profesores George, Donald y David son la base para muchos de los diseños que tenemos actualmente, así que esto es una ciencia relativamente nueva. En los años 80 y 90 se da la consolidación a través de ya paquetes de software, libros que vemos, por ejemplo un clásico que es el libro de Montgomery, y en la actualidad se ha impulsado mucho más, sobre todo por las herramientas informáticas, que es lo que vamos a ver en el video número 3 y voy a mencionarles acá, que es por ejemplo el uso del Design Expert, Star Graphics. Entonces, con el auge del computador, con el auge de las herramientas, pues vemos cómo los diseños experimentales se ven beneficiados con este tipo de tecnologías. Entonces vemos que los diseños experimentales son relativamente jóvenes, empezaron en el siglo pasado. Esto es muy importante saberlo, que pues fue desarrollado en un centro de investigación de agricultura, porque ustedes se van a dar cuenta que cuando hablamos de diseños experimentales vamos a hablar de parcelas, vamos a hablar de bloques, vamos a hablar de tratamientos, que está muy relacionado a la parte agro, pero esto se debe a su origen, ese origen en Inglaterra, en un centro de investigación de agricultura. La evolución ha sido notoria de los diseños experimentales. Casi que el padre de los diseños experimentales, nuevamente Ronald Fisher, por eso hay pruebas que es la prueba de Fisher, y hay estadísticos en su honor. También los impulsos que hicieron los profesores Cox, Box y Behnken, al igual que el profesor y demás investigadores como Frank Yates y Montgomery, pues han permitido que este tipo de procesos y este tipo de conocimiento avance, y aún está falta por explorar, y hay mucho por lo cual se podría trabajar, y mucho más ahora con las herramientas informáticas con las que contamos. Entonces ya vimos cómo fue la evolución de los diseños experimentales, que todo partió de las observaciones hechas en un centro de investigación. Pero vamos a ver que finalmente todo se remonta al método científico. En el método científico nosotros tenemos la definición de un problema, así como veíamos en el módulo número 1 sobre búsquedas bibliográficas. Todo parte sobre identificar un problema que requiere una solución, para la cual vamos a plantear una hipótesis. Esa hipótesis es como una respuesta a ese tipo de problemas, una respuesta a priori. Por ejemplo, podemos decir: los procesos aerobios sirven para el tratamiento de las aguas residuales domésticas de Manizales. Eso podría ser nuestra hipótesis, y con el diseño experimental pues vamos a demostrar si sí o si no. Entonces, una vez hemos identificado ese problema, la hipótesis que está asociado a ese problema que queremos abordar, pasamos a una parte muy importante, que es la experimentación. Pero mire que previo a la experimentación tuvimos que haber pasado 2 etapas previas. Nunca vayan a cometer el error de iniciar experimentación sin tener un objetivo claro, sin tener unos problemas identificados y una hipótesis. Entonces, una vez hemos empezado la experimentación, ustedes saben que la experimentación se basa en el observar, en el medir y en la toma de muestras. Pues en esta parte es donde empiezan a jugar los diseños experimentales su papel. Los diseños experimentales nos permiten estructurar mucho mejor el proceso de observación y sobre todo de medida y toma de muestras. Recordemos en el video número 1 que hablábamos de población y muestra, pues entonces tenemos que escoger esa población objetivo y sobre todo la muestra que vamos a tomar de esa población, y cómo va a ser los tratamientos a los que vamos a someter esas muestras para tener posteriormente unos resultados. Esa toma de muestras también tiene que ser en forma inteligente y sistemática, y eso va a depender de nuestro diseño experimental, que a su vez está asociado al objetivo. Entonces, una vez hemos superado estas 3 primeras etapas, pasamos al análisis de resultados que veíamos en el video número 1 de este módulo, que ahí para esos análisis de resultados hay muchas pruebas estadísticas. Entonces, esas pruebas estadísticas nos va a permitir identificar tendencias, o más que identificar tendencias, es aceptar o rechazar hipótesis. Finalmente llegamos a las conclusiones de nuestro trabajo, que es lo más importante, y en lo que vamos a determinar si la tecnología que estamos evaluando, lo que estamos investigando, es apto o no. Entonces aquí entra
la estadística también a jugar. Entonces tenemos que tener eso bastante claro. Entonces es importante, y aquí yo les menciono y les recalco nuevamente lo que teníamos, que la mejor prueba de plantear, o la mejor forma de plantear una hipótesis siempre es revisar la literatura, como lo veíamos en el video número 1. Entonces, el diseño de experimentos son considerados en la literatura científica como técnicas que deben incorporarse al desarrollo del proceso investigativo o al proceso de desarrollo de caso de sus trabajos finales de maestría. Entonces el diseño de experimentos son esas técnicas que nos van a permitir superar estas etapas de la etapa de experimentación. ¿Por qué? Porque vamos a poderlo formular de una forma adecuada a partir de nuestros objetivos y nuestro problema. Recordando claramente que para poder identificar ese problema objetivo, los invito a que miren el video, los videos 1, 2 y 3 del módulo 1, en el cual les muestro cómo se hace esa revisión bibliográfica que nos permite hacer una definición clara del problema y una hipótesis. ¿Por qué? Porque no podemos plantear una cosa que ya alguien lo haya estudiado, porque es pérdida de tiempo y desgaste. Así que la estadística nos va a ayudar sobre todo en esta etapa de la experimentación y ampliamente en la última, que es análisis de resultados y conclusiones. Así que estos diseños experimentales que vamos a ver ahora va a ser fundamental para que ustedes lleven a cabo su trabajo y lo logren con éxito. Primero vamos a hacer unas definiciones y vamos a ver cada uno de ellos, de los diseños que hay y su clasificación y selección. Entonces, como veíamos anteriormente, la estadística nos ayuda en ese proceso, sobre todo de análisis de información y planteamiento de los diseños experimentales. Pero antes de continuar tenemos que hacer unas definiciones claras. Esas definiciones parte de lo que son las funciones y las variables dependientes e independientes. Nosotros ya conocemos esta idea, viene de la matemática, como la ecuación de una recta y igual a mx más b, donde x es nuestra variable independiente y y va a ser nuestra variable dependiente. Entonces a eso nos referimos. En la segunda idea, que es bastante importante, la variable de respuesta. La variable de respuesta, vemos que en la variable de respuesta puede ser, por ejemplo, remoción de color, o remoción de DQ, remoción de DBO. La variable de respuesta es eso que me interesa a mí obtener con ese procedimiento, con ese tratamiento. Entonces vemos que hay distintas clases de experimentos. Hay experimentos absolutos y hay experimentos comparativos. Los comparativos son esos experimentales y de observación. Tengan eso muy presente, porque eso nos va a servir sobre todo al momento de hacer la selección. Si nosotros lo que queremos es comparar o lo que queremos es simplemente observar, eso nos va a definir qué tipo de diseño experimental vamos a escoger. Entonces, continuando con estos conceptos que son la base para entender y seleccionar los diseños experimentales, continuamos con lo siguiente, que son las variables estadísticas. Vemos que las variables estadísticas, ya lo mencionábamos en el video número 1, hay cuantitativas y cualitativas. Dentro de las cuantitativas tenemos las continuas y las discretas, ¿cierto? Y las cualitativas, que tenemos las ordinales y las nominales. Dentro de las cuantitativas, pues esas continuas yo les mencionaba a qué se refieren. Son mediciones, por ejemplo, de pH, o mediciones, por ejemplo, de remoción, que pueden ser, o concentración, por ejemplo, de un contaminante, que puede ser un ppm 1,1, 1,2. Si son discretas, que son como una especie de conteo, por ejemplo, el número de especies, supongamos de coliformes, pueden ser 10.000, 11.000, 12.000. No puede haber, por ejemplo, 1,5, no, es 1 o 2, no hay opciones. Y las cualitativas, que son las ordinarias nominales, pero pues esas van más que todo hacia las ciencias sociales. Aquí no las vamos a abordar tanto. Entonces vamos a ver qué es un factor. Esto es fundamental y por favor que lo tengan presente. Un factor es una variable independiente. Por ejemplo, yo quiero evaluar mi sistema de tratamiento biológico. Entonces una variable, un factor, podría ser, por ejemplo, el pH. El pH, cómo afecta ese tratamiento biológico o el consorcio de microorganismos. Entonces, o por ejemplo, si es un proceso de absorción, la agitación, la cantidad de absorbente, que yo lo puedo determinar. Es decir, yo puedo decir, le agrego 1 gramo de absorbente, 2 gramos o 3 gramos, puedo someterlo a 300, 400 revoluciones.
Los niveles de los factores es bastante importante, porque esos niveles son esos, valores que podrían adquirir nuestro factor. Supongamos un nivel, si estamos analizando si un factor es pH, un nivel puede ser, supongamos, pH 2, pH 5, pH 8 y pH 10. Entonces esos niveles es cada uno de los atributos que pueden estar asociados a un factor. Cuando hablamos de tratamiento, acá el tratamiento es un nivel de un factor cuando está en estudio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un tratamiento es que yo cojo uno de los niveles, pongamos pH y agitación, y someto a mi muestra. Entonces, la unidad experimental es la parte más pequeña, que eso es muy importante, la parte más pequeña a la que se le puede aplicar un tratamiento, ¿cierto? A eso corresponde la unidad experimental. Entonces, por ejemplo, podemos tomar una alícuota del agua, o podemos tomar otro tipo, digamos, de variable, no, sino de muestra que nos pueda servir. Entonces es la parte más pequeña que vamos a analizar. Continuando con esto, hablamos de bloque, que los bloques es un grupo de unidades experimentales. Por ejemplo, nosotros podemos decir las aguas, si estamos hablando de aguas residuales, un bloque puede ser aguas residuales del sector de alimentos, otro por ejemplo del sector metal mecánico, el otro por ejemplo puede ser del sector doméstico. Si estamos hablando, por ejemplo, clasificando, entonces podemos coger bloques que nos hagan homogéneos en ese grupo, y eso es para evitar mucho problemas, sobre todo al momento de interpretar información. Entonces vemos que el dato es el resultado de la observación. El dato que obtenemos, cogemos una unidad experimental, pongámoslo así, cogemos un factor, el nivel de ese factor, y lo sometemos a un tratamiento y obtenemos un dato que sería como la respuesta. Estos datos ya lo hemos visto en el video número 1, que es lo que es la población, que la población es el conjunto global, es el universo. Lo que son las muestras, que las muestras es el subconjunto de esa población. Así que con estos conceptos es con lo que vamos a desarrollar toda la teoría de los diseños experimentales. Entonces es muy claro que tengan en cuenta que hay factores. Los factores son esas variables independientes, que esos factores tienen niveles, que son los valores que pueden adquirir. Una vez juntamos los distintos niveles de los factores, eso es un tratamiento, y lo llevamos a una unidad experimental, que es como una muestra, que es simplemente una parte de la población, que esa población y ese muestreo, recuerde que lo debemos tomar aleatorio, que vamos a obtener un dato que va a ser nuestra respuesta, que va a ser por ejemplo porcentaje de remoción, aumento, o la variable que estemos analizando. Recordar también que tenemos diferentes clases de experimentos. Algunos son experimentales, otros son de observación, es decir, comparativos. Otros, recuerden que en las variables estadísticas tenemos cuantitativas y cualitativas, ordinales. Entonces todo esto lo tengan muy presente, aunque esto viene en el video número 1, para poder desarrollar correctamente la información que tenemos en este video. Entonces aquí ya empezamos a ver conceptos mucho más clave, como son los tipos de experimentos. Sabemos que ese tipo de experimentos, o los experimentos, se pueden clasificar según varias consideraciones. Entonces la primera es el número de factores. Nosotros podemos tener experimentos de un solo factor, que estemos analizando una sola variable, una variable independiente, o de múltiples factores, también los hay. Entonces eso va a depender de qué tan conocido, qué tanta información tengamos sobre nuestro proceso. Cuando es muy desconocido, tenemos que escoger muchos factores para empezar a identificar, o cuando está muy desconocido. Cuando está muy conocido, uno solo basta, por ejemplo, para ir a algo muy puntual. Otra forma de clasificación es de acuerdo al número de respuestas. Nosotros podemos analizar una sola respuesta, entonces una respuesta única, o podemos mirar múltiples respuestas, que también pueden ser muy importantes, o respuestas funcionales. Así que no solamente por los factores que vamos a analizar, sino por la respuesta o datos que vamos a obtener, ¿cierto? La tercera clasificación es el entorno operativo. A esto me refiero si son experimentos físicos, si yo los voy a un laboratorio, o son, por ejemplo, experimentos computacionales, que en el caso que son modelaciones. Las modelaciones también pueden incluir un diseño experimental, así que por favor nos vamos a quitar de la mente
que solamente los diseños experimentales van hacia el trabajo de laboratorio, no. Eso también puede ir enfocado, por ejemplo, hacia las modelaciones en distintos procesos a nivel de computación. Y las condiciones de restricción es otra forma en la que se puede clasificar si los experimentos sin restricciones o con restricciones, ¿cierto? La elección de los niveles muchas veces depende de las restricciones, pueden ser restricciones termodinámicas o restricciones químicas o restricciones de operación. Entonces, esa forma también se puede clasificar los distintos experimentos si hay condiciones de restricción. En cuanto al propósito que tienen los diseños experimentales, pues ya lo hemos hablado, parte de esto en el video número 1. El primero es explorar. Es mediante la experimentación, le pregunto a la naturaleza, le digo a la naturaleza y obtengo respuestas de ella sobre un fenómeno. Entonces, uno de esos propósitos es explorar la naturaleza, identificar patrones o identificar algún tipo de proceso que sea de interés. Otro es que los diseños experimentales son esos pasos que deben darse en forma ordenada para la recolección, análisis y procesamiento de la información. Entonces, esos son los propósitos. Entonces, esos pasos, el diseño experimental, uno de los propósitos es definir los pasos que debo seguir para la recolección, recuperación y análisis de la información. Otro de los propósitos que tiene el diseño experimental es la obtención de la máxima información con la mínima cantidad de experimentación. Nosotros sabemos que a nivel de ciencia estamos limitados, bien sea por la cantidad de muestra o bien sea por la cantidad de recursos económicos, que es lo que pasa en estos países como Colombia, en la cual tenemos precariedad. Entonces tenemos que maximizar el tiempo y los recursos y para obtener unos resultados adecuados. Entonces, uno de los propósitos es eso, maximizar la información que podamos obtener a partir de datos experimentales, pero que sean mínimo la experimentación para garantizar el ahorro de energía y eso, por supuesto, el ahorro económico. Obviamente, parte de los diseños experimentales es que estos clarifican los pasos que tenemos que seguir en nuestro trabajo experimental o en nuestro trabajo investigativo. Entonces, esos pasos se componen de 7, los cuales voy a desglosar a continuación, y es muy importante conocer cada uno de ellos porque pues ese es uno de los propósitos, darnos una sistematicidad en la ciencia, y esa sistematicidad que nos da los diseños experimentales pues nos va a permitir llevar a cabalidad lo que es la experimentación en nuestro trabajo y nos va a permitir consolidar y llegar a conclusiones y resultados importantes. Entonces, las etapas que incluyen un diseño experimental son 7. Esas 7 etapas parten primero del reconocimiento y la formulación del problema. Como veíamos en el video número 1 del módulo 1, la búsqueda bibliográfica nos permite identificar esos vacíos o problemas que hay en cuestiones ambientales. Eso lo veíamos prácticamente en todo el módulo número 1, identificando por ejemplo tendencias. Entonces, todo parte de ese problema, y ese problema que nosotros identificamos es en esencia a través de una búsqueda bibliográfica o a través de nuestra propia experiencia, pero siempre tiene que ir de la mano con lo que ha reportado en la literatura. Entonces, la siguiente etapa es la selección de los factores o niveles. Esa selección de los factores o niveles que vamos a identificar acá es bastante importante porque esos niveles que vamos a escoger para un factor, pues obviamente viene de una revisión bibliográfica exhaustiva. Nos vamos a saber si nuestro proceso, cuáles son las variables que más influyen. Y si sabemos cuáles son esas variables que más influyen, pues podemos tomar datos de literatura que ya estén reportados para el proceso de nosotros en particular. También la selección de los niveles, si nos vamos por más, por menos y cuánto más, cuánto menos. Es decir, yo escojo un factor pH, por ejemplo, para un proceso de absorción. Entonces yo evalúo desde 1, de 1 a 5 o de 5 a 6. Pues eso es conociendo primero mucho mi proceso, que debo conocer bastante mi proceso para seleccionar los niveles, o a partir de datos de la literatura para procesos similares, porque pues sabemos que no vamos a encontrar el de nosotros en específico, pero sí procesos similares. Entonces,
Nuestra tercera etapa es la selección de las variables de respuesta, es decir, si vamos a analizar DQO, DBO, COT, o por ejemplo para las aguas residuales domésticas, qué tipo de proceso, por ejemplo metales al inicio o al final. Pero esa selección de la respuesta, ojo muchachos, tienen que ir de la mano también con la parte económica. Supongamos, nosotros estamos haciendo un proceso de absorción de metales pesados, entonces si tenemos un kit que nos permita, si hacemos eso por titulación, pues podemos escoger una variable de respuesta que me permita cuantificar ese metal, cómo se removió. Pero ahí entran a jugar si por ejemplo ese kit que tenemos tiene unas limitaciones a la cuantificación, es decir, después de determinado valor no es capaz de cuantificar, pues tenemos que mirar si por ejemplo utilizamos una absorción atómica. Pero si utilizamos absorción atómica es muy costoso, porque cada análisis que hagamos nos va a costar en mínimo 30, 50 mil pesos. Entonces para esa selección desarrollar la respuesta no solamente es decir, bueno, voy a analizar esto, no, es analizar también los costos y las metodologías que incluyen esa variable de respuesta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pueden hacer su proceso experimental muy costoso y difícil de llevar a cabo solamente por una mala selección de la variable de respuesta. Y otra cosa es que esa variable de respuesta tiene que ser significativa para su proceso, es decir, tiene que ir de la mano con su objetivo y con su planteamiento del problema, no puede ir totalmente disociada. Es decir, ustedes no pueden analizar, por ejemplo, remoción de contaminantes y medir un parámetro que no tenga nada que ver con eso en el agua. Entonces el cuarto etapa es la selección del diseño experimental. Mire que se tuvieron que haber dado la etapa 1, 2 y 3, que fue primero el planteamiento del problema, que se da a través de búsqueda bibliográfica, que va de la mano con el 2, que es los factores y los niveles, y la selección de respuesta. Y ahí sí hacemos la selección del diseño experimental. Ojo, no cometen el error que cometen muchos, que es primero empezar a plantear un diseño sin tener muy claro los factores y los niveles, y es cuando llegan los problemas posteriores. Una vez hemos seleccionado nuestro diseño experimental, el diseño experimental nos va a decir qué metodología vamos a seguir, es decir, si es una metodología de superficie y respuesta o una metodología de enfoque único, en el cual vamos a tener un factor y los otros fijos, y así vamos variando cada uno de los factores. Entonces entramos a la etapa de recolección y de realización de los experimentos. Pero una vez se tiene definido el diseño experimental, ahí sí se procede a hacer la experimentación. Antes no, muchas veces la gente en forma desbocada arranca experimentación, recoge cualquier tipo de información y se va a procesar los datos, cuando mire que eso no se debe hacer de esa forma. Lo siguiente es la etapa de análisis, que eso lo veíamos en el video número 1, como una vez tengo mis datos, porque en el video número 1 de este módulo veíamos cómo teniendo datos experimentales podemos hacer diferentes análisis estadísticos, pero no vimos cómo se recuperaba esa información. Aquí es donde nos vamos a concentrar en esa etapa 4 y 5, sobre todo esa etapa 4, cómo plantear el diseño experimental y cómo recuperar esa información. Finalmente, una vez se ha hecho los análisis, llegamos a lo más importante, que son las conclusiones y las recomendaciones. Las conclusiones son importantísimas, ya que consolida todo lo que hemos hecho, cómo hemos evaluado nuestro proceso, cómo hemos investigado. Entonces, cada una de estas etapas se tienen que llevar muy detalladamente, muy claramente, y sobre todo ser muy consciente de lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. ¿Qué se va a hacer o qué se desea hacer? Lo responde la literatura con el planteamiento del problema. ¿Cómo? Lo responde el objetivo 4 a partir de las variables que se han definido en las etapas 2 y 3, en donde hemos definido factores, niveles y cuál es la variable de respuesta. Ahí sí la etapa 4 nos define el cómo con el planteamiento del diseño experimental, y ya la recolección de información, que muchas veces le damos mucha importancia, que es importante, pero es apenas una de las etapas de las 7 que hay, se lleva a cabo y pasamos a la etapa final, que es análisis y conclusiones. Así que los invito a que por favor no omitan ninguna de estas etapas y lo sigan en forma sistemática. Entonces veíamos que teníamos 7 etapas en el diseño experimental. Las primeras iba hacia el reconocimiento del problema, planteamiento de hipótesis, selección de factores y niveles, para después llegar a la selección del diseño experimental. Pero para seleccionar el diseño experimental tenemos que tener muy presente cómo
se hace esa selección a partir de los distintos tipos de diseños experimentales que hay. Entonces, el diseño experimental, las primeras clasificaciones se hicieron por Campbell en el año 66 y su posterior actualización al 2015. Esas primeras aproximaciones clasificaron los diseños experimentales en preexperimentales. Esos preexperimentales eran estudios que se hacían, por ejemplo, para analizar un factor y obviamente la respuesta que éste producía. Entonces encontramos el primero, que es el diseño, el estudio de caso de una sola medición, en el cual sometemos un tratamiento, que la codificación es X, y su respuesta o su observación, que es 1. Entonces vemos acá que tenemos nuestra X y la observación, es decir, tratamiento y observación es el primero que hay. El después, pero aquí vemos que todavía nos entra el concepto de aleatoriedad que veíamos en el video número 1. Entonces, la segunda forma en que se puede hacer estos que son preexperimentales, que no son directamente experimentos, es un diseño de preprueba, postprueba y un solo grupo. Entonces, en este caso, la codificación va a ser observación 1, que es O1, como lo vemos acá. Observación 1, X, que es el tratamiento, y una observación 2. Entonces le cuantificamos al factor o lo que queremos analizar, medimos inicial, tratamiento y final. Pero esos son, recordemos que en este caso son pre-experimental, o sea que estamos como en la fase, digamos, de explorativa todavía. Seguimos con el otro, que este otro va hacia la comparación con un grupo estadístico y un grupo de control. Ya empiezan a entrar la idea de grupo de control. Entonces, en este caso, un grupo estático, es por las siglas en inglés. El grupo estático le hago el tratamiento y luego la observación, pero tengo un grupo de control en el cual solamente hago la observación, ¿cierto? No le someto a ningún tipo de tratamiento. Entonces, hasta acá hemos visto los diseños experimentales o los pretratamientos. Ahora vamos a entrar a los diseños experimentales verdaderos o puros, así es como los llaman, que aquí ya entra el concepto de aleatoriedad. Entonces, el primero de ellos, en este caso, es un diseño con postprueba únicamente y grupo de control. Entonces, en este caso, como yo les mencionaba, ya se entra al concepto de aleatoriedad, que es tan importante, sobre todo para evitar sesgos. Esto lo veíamos en el video número 1. Entonces, en este caso vamos a tener un grupo estático. Entonces vamos a decir en forma aleatoria, que es random en inglés, el tratamiento y la observación, y un control también que va a ser aleatorio, y ese solamente le vamos a hacer la observación, ¿cierto? Entonces, aquí, continuando con los siguientes experimentos o diseños experimentales que hay, pasamos a aquellos que tienen preprueba, postprueba y un grupo de control. Mire que en la medida que vamos avanzando se van volviendo mucho más robustos. Entonces, en este caso, tenemos ambos, el control y el grupo de estudio, en forma aleatoria. A ambos se le hacen observaciones iniciales. En el primero, que es el grupo de análisis, le hago el tratamiento, y a ambos la posterior observación. Es decir, ya se nos hace un poquito más complejo, y recordar que esto siempre corresponde a procesos totalmente aleatorios. Entonces, continuamos con el tercero de esta clase de experimentos puros, que le llamamos así, que es mucho más complejo, que es un diseño de cuadro grupo Solomon. En este tenemos dos grupos estáticos, en los cuales en uno hacemos preprueba y postprueba, que en este caso entonces tenemos el grupo 1, que es este de acá. En este caso ustedes ven que los cogemos en forma aleatoria, hacemos prueba inicial, tratamiento y prueba final. Después un grupo de control que hacemos también en forma aleatoria, prueba inicial y final, obviamente sin tratamiento. Un grupo 3, que en este grupo 3 no hacemos medición inicial sino tratamiento y final. Y en el grupo 4, que es de control, hacemos solamente la observación. Entonces vemos que en la medida que vamos avanzando
en esto se van haciendo mucho más complejos, es decir, mayor cantidad de grupos, mayor cantidad de análisis que se están haciendo sobre las variables, y recordar que estas son todas en forma aleatoria y por sus siglas en inglés. Venimos a los cuasi experimentales. Los diseños cuasi experimentales son series de tiempo donde hacemos observaciones previo al tratamiento, hacemos el tratamiento, ahí lo pueden ver denotado por X, y en el tiempo hacemos otra vez observaciones, entonces antes del tratamiento y post tratamiento. También hay otros que es serie de tiempos múltiples, es decir, no solamente unas observaciones en un tiempo determinado, sino varias. Y ahí tenemos, en ese caso de los múltiples, tenemos un grupo de estudio y un grupo de control. Entonces esto es bastante importante. Vemos que ahora último la tendencia son hacia los estadísticos, los diseños estadísticos. Si nos remontamos a Campbell en el año 1966, vemos que él no tenía contemplado este tipo de diseño, sino que por la evolución que veíamos en apartados anteriores, la evolución de los diseños experimentales donde se han incluido conceptos y demás, pues ya sabemos que esos diseños experimentales pues ya incluye parte de esa estadística inferencial. Entonces en esa parte de estadística están los diseños factoriales, que esos diseños factoriales vamos a ver cómo hay un diseño factorial completo en el cual podemos tomar los niveles y los factores, pero esos diseños son bastante costosos y son muy largos, son diseños que requieren demasiada experimentación. Están los diseños aleatorios por bloques, que yo les mencionaba a ustedes que esos diseños aleatorios por bloques es, por ejemplo, cuando necesitamos hacer que nuestro grupo tenga cierta homogeneidad. Esto, por ejemplo, puede ser cuando estamos analizando las aguas residuales de Manizales. Entonces vamos a clasificarlas, por ejemplo, un primer grupo como aguas residuales industriales y aguas residuales domésticas, y dentro de las industriales podemos crear nuevos bloques. Y están, por ejemplo, diseños cuadrados latinos. Estos diseños también son muy conocidos. Aquí también dentro de estos estáticos están los diseños, por ejemplo, de superficie de respuesta, que son diseños muy completos y que nos permiten, por ejemplo, analizar y tener ecuaciones empíricas. Y que estos diseños estáticos es lo que nos vamos a enfocar en lo que queda de este video. Entonces, hasta ahora hemos visto las etapas que involucran diseño experimental y los tipos de diseño experimental que hay. Entonces, veíamos que los objetivos de los diseños experimentales tienen que quedar muy claros para, pues, obviamente su selección. Uno de los objetivos que se plantea en los diseños experimentales es que sea comparativo. Entonces, en este caso, el objetivo principal de la experimentación es llegar a una conclusión de un factor importante a priori, a partir de si es significativo o no, como veíamos, por ejemplo, en un análisis de ANOVA, que se puede dar ese tipo de conclusiones, si ese es un factor significativo en la respuesta que quiero analizar, por ejemplo el pH en el tratamiento por absorción de metales, que puede ser o no puede ser un factor significativo. Otro de los objetivos que plantean los diseños experimentales es la selección y detección. Entonces acá el objetivo principal es que el experimento nos permita seleccionar o filtrar factores menos importantes, mientras que en el comparativo nosotros hacíamos básicamente el reconocimiento de cuáles influyen acá en la selección y detección, es mirar cuáles de esos son más importantes, porque pues hay unos factores que son muy importantes, otros que no van a ser tanto. Entonces eso lo vamos a ver más claramente en el video número 3, en el cual vamos a hacer un ejercicio de analizar unos datos experimentales, y con esos datos experimentales vemos que de los 3 factores hay uno que es mucho más importante que los otros, el otro que es importante y otro que definitivamente no es importante para el proceso de remoción de un contaminante. Entonces vemos que eso es muy importante. Uno es comparar, uno de los objetivos de los diseños experimentales es comparar, el otro es seleccionar y detectar cuáles son más importantes. Vemos que, por ejemplo, el objetivo de una superficie de respuesta, que es uno de los diseños experimentales que vamos a abordar en el tercer video, es el experimento está diseñado para que nos permita estimar las interacciones. Eso es muy importante.
incluso los efectos de las variables, ¿cierto? Entonces las interacciones es bastante importante. Uno muchas veces sabe, por ejemplo, la superficie de respuesta nos hablan que un factor no actúa solito, es decir, si uno somete a un proceso de absorción, no es que el pH influya solo, no, el pH está influyendo en paralelo, por ejemplo, con la agitación, o en paralelo, por ejemplo, con la cantidad absorbente. Entonces, esa interacción es bastante importante para llegar a conclusiones, porque los factores no son aislados. Otra que es bastante importante, aunque eso pues no lo vamos a analizar acá porque ya corresponde a otro tipo de ciencias, es la optimización de la respuesta cuando los factores son proporcionales. Esto es para mezclas. Entonces la optimización de las respuestas, por ejemplo, cuando un factor depende de otro, sabemos que una mezcla se compone, si lo dividimos en fracciones, por ejemplo, másicas, pues sumarán el 100%, entonces si son 5 componentes defino 4 y el quinto ya se calcula por diferencia. Entonces ese tipo de mezclas más que todo va enfocado hacia el diseño de nuevos productos o sobre todo productos alimenticios. Aquí no lo vamos a abordar, al igual que el ajuste óptimo. También los diseños experimentales pueden servir para encontrar puntos óptimos, eso también lo vamos a abordar en el tercer video, que cómo se pueden calcular a partir de las ecuaciones empíricas obtenidas en la superficie de respuesta, cómo estos pueden ser encontrados y calculados, esos puntos óptimos, para llevar a cabo el proceso a las mejores condiciones. Entonces, la selección del diseño experimental es una tarea que tiene que ser con mucho cuidado, porque esa selección va a depender de muchas variables. Lo primero es que esa selección va a depender del objetivo de nuestras preguntas de investigación. Recordemos que todo parte de las preguntas de investigación, que esas preguntas las formulo a partir de nuestro búsqueda bibliográfica, que eso lo vemos en el módulo número 1. Entonces tengo ese planteamiento del problema, mi objetivo de investigación, y con ese objetivo de investigación pues puedo clarificar qué factores, qué cantidad de factores y qué niveles. Entonces, con esta idea en mente, la selección va a depender del número de factores. Si el diseño experimental es comparativo, es decir, si yo quiero saber cuál factor es el más influyente o si este factor en particular es importante, la selección dentro de los factores importantes, cuáles son los más trascendentales. Entonces selección y detección es muy importante, y yo creo que es lo que más le apunta en los diseños experimentales, o una superficie de respuesta donde nos permita reconocer las interacciones que hay para esa respuesta que queremos analizar. Entonces, entre los factores vamos a ver que si tenemos un solo factor, de 2 a 4 factores o de 5 factores o más. Entonces, si tenemos un solo factor y nuestro objetivo es comparar, pues nuestro diseño es un factor completamente aleatorio, es un diseño experimental de un solo factor, que les recordaba y lo vamos a seguir mencionando, la importancia de esto, como lo veíamos en el video número 1, porque la aleatoriedad nos va a permitir hacer esos análisis. Si estamos hablando de 2 a 4 factores, cuando nuestro objetivo sigue siendo comparativo, entonces vamos a hacer un diseño de bloques aleatorios. ¿Por qué? Porque vamos a aislar por grupos, y esos grupos a su vez los vamos a empezar a analizar para hacer ese efecto comparativo entre los distintos grupos, inclusive dentro de los que están dentro de un grupo específico. Si son más de 5 o 6 factores, pues el diseño por bloques también aleatorio nos sigue funcionando. Si hablamos para los diseños experimentales que apuntan hacia la selección y detección de los factores, cuáles son los más importantes, si tenemos de 2 a 4 factores, pues nos vamos hacia un factorial total. Les decía que estos factoriales totales son costosos porque la cantidad de experimentaciones es muy alta. Si tenemos muchos factores, pues ustedes se imaginarán, el factorial es 2 a la n, donde están los factores y los niveles, así que pueden divinamente dar, dependiendo, 100, 200 experimentos, que es demasiado, y pues están muy bien. Sobre todo estos factoriales es cuando no se conoce el proceso y se requiere evaluar el proceso desde cero. Entonces, en este caso les recomiendo utilizar un factorial. Cuando tenemos de 5 más variables, podemos utilizar un factorial fraccionado o un Durman. Estos diseños experimentales nuevamente tienen la ventaja que analizan una amplia variedad de niveles y de factores,
pero resultan costosos. La ventaja es que cuando estamos haciendo un proceso, un experimento que no tenemos poco conocimiento, pues los factoriales es la mejor opción, teniendo en cuenta que son costosos. En cuanto a la superficie de respuesta, donde queremos analizar las interacciones y cómo influyen los diferentes factores, están los diseños centrales compuestos y están también los Bose-Benken. ¿Cuál es la diferencia y cómo seleccionar uno u otro? El Bose-Benken nosotros lo seleccionamos cuando tenemos muy conocido el proceso. ¿Por qué? Porque el Bose-Benken solamente nos va a permitir de los factores que escojamos 3 niveles por factor, solo 3. ¿Cuáles son esos 3 niveles que nos va a permitir el Bose-Benken? El Bose-Benken nos va a permitir un nivel más 1, un nivel 0 y un nivel menos 1. Mientras que el diseño central compuesto nos va a permitir por cada factor que escojamos 5 niveles, que es por ejemplo el más alfa, más 1, 0, menos 1 y el menos alfa, que corresponden a los puntos extremos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El diseño central compuesto es un poquito, exige más experimentación, el Bose-Benken es más reducido, es para procesos que están muy bien conocidos, mientras que el diseño central compuesto no. El diseño central compuesto, pues obviamente cuando llegamos a una superficie de respuesta ya se requiere una pre-experimentación, como lo veíamos en la clasificación, para seleccionar unos factores. Y en ese diseño central compuesto entonces tenemos la posibilidad de evaluar más niveles, lo que es una ventaja muy grande porque pues tenemos un rango más amplio en comparación por ejemplo con el Bose, que está un poquito más limitado. Entonces, si son de 5 o más variables en una superficie de respuesta, ahí sí nos toca replantearnos. ¿Por qué? Porque una superficie de respuesta pues lo normal es que sea de 2 a 4 los factores que queremos mirar, sobre todo por el tema de interacción. Si es más de 5, nos toca hacer etapas previas, por ejemplo hacer un diseño de cribado o un diseño de enfoque único en el cual analicemos cada factor individual y a partir de ahí seleccionemos cuáles son los que más influencian, como veíamos inicialmente. Entonces acá en este caso de una superficie de respuesta con más de 5 factores se requiere una filtración, se requiere que se haga una etapa previa para filtrar cuáles son los factores más importantes. Entonces, la elección de un diseño dentro de los diversos tipos que hay dependen de la cantidad de recursos y el grado de control que tengamos. Si nosotros tenemos poco control sobre el experimento o mucho control, pues eso también va a definir qué tipo de diseño experimental. Al igual que la cantidad de recursos, nosotros no podemos pensar en un factorial que va a demandar muchos recursos, pero nos va a dar bastante información muy útil para hacer diseños posteriores. No podemos pensar en un factorial si los recursos son limitados o si la muestra es difícil de obtener. Elegir un diseño experimental requiere menos corridas, puede ser bueno para nuestro presupuesto, pero puede limitar el momento de interpretar, todos los factores que pueden influenciar en una respuesta. Entonces, por eso es aconsejable cuando van a hacer un diseño de superficie de respuesta siempre hacer preliminares para tener más claro cuáles son los objetivos y cuáles son los factores más importantes. Y obviamente un diseño de superficie de respuesta, como veíamos por ejemplo como el Bose-Benken, pues nos ahorra bastante tiempo porque el Bose-Benken no va a superar más de 20 corridas y esa experimentación pues obviamente va a optimizar los recursos y va a optimizar el tiempo. Así que la selección se debe hacer de la mano con los investigadores involucrados, reconociendo los factores, los niveles y cuál se adapta más a su presupuesto, y considerando eso, que cuando se tienen muy estudiados o ya se tienen preliminares se pueden ir a superficies de respuesta y a modelos como el Bose-Benken, cuando no los factoriales, pero pues obviamente son mucho más costosos. Entonces veíamos que en el video número 1, cuando abordamos el tema de la ANOVA, pues hay unos principios básicos que rigen, por ejemplo, los análisis de varianza, y lo mismo pasa en forma equivalente a los diseños experimentales. Los diseños, por ejemplo, estadísticos tienen que tener unos principios, que uno es que sea replicable, es decir, que podamos llevar a cabo la experimentación 1 o 2 veces obteniendo pues los resultados similares. Lo otro, que sea aleatorio y que haya control local. Entonces esos son los 3 principios fundamentales. Entonces la replicación es permitir estimar el error experimental. ¿Por qué? Porque por ejemplo yo bajo las mismas condiciones hago el experimento hoy, lo hago mañana, entonces puedo estimar cuál es el error, cuánto es ese más menos. En cuanto a la aleatoriedad,
Esto es bastante importante porque nos permite, si ustedes recuerdan, mirar por ejemplo que no hayan sesgos en cuanto a la independencia, y además que sea aleatorio. También permite que las varianzas de los distintos tratamientos no se amplíen tanto, sino que se ajusten y sean iguales en el mejor de los casos para hacer el análisis. En cuanto al control, el control disminuye el error experimental. Nosotros muchas veces podemos tener factores y cofactores, pero los factores es ese tipo de cosas que podemos controlar. Por ejemplo, una temperatura en un reactor enchaquetado y un baño termostatado sería muy fácil de controlar porque podemos fijarle un punto, el que sea de interés de nosotros, o por ejemplo la concentración inicial del contaminante. Si estamos preparando soluciones sintéticas, entonces podemos controlarlos desde el principio. Entonces, estos principios, que es replicación para determinar el error experimental, aleatoriedad, que es bastante importante por lo que les decía, nos ayuda a evitar sesgos y sobre todo a minimizar las varianzas en los distintos tipos de tratamiento, son importantes sobre todo al momento de realizar el análisis de los datos, al igual que el control local, porque eso nos da una seguridad de cómo se está llevando a cabo la experimentación, porque disminuye el error experimental, que es una de las cosas más deseadas que tenemos en nuestros experimentos. Entonces, hemos visto hasta ahora las etapas que involucran un diseño experimental, y esas etapas, cómo es de importante llevarlas a cabo, los tipos de diseños experimentales, la selección, que va a depender de los objetivos, si es comparación, si es observación, o si es una superficie de respuesta para identificar los factores que más influyen. Entonces, vamos a ver que dentro de los diseños experimentales, uno de los más sencillos son los diseños completamente aleatorios. Esos diseños completamente aleatorios tienen una ventaja, que son diseños en los cuales no hay formación de subgrupos, o sea que no tenemos un diseño por bloques, y se hace todo en forma al azar. Esos diseños pues pueden ser analizados muy fácilmente a través de un análisis de varianza o análisis de ANOVA. Esos análisis pues obviamente nos va a permitir llegar a conclusiones importantes sobre nuestro proceso, pero es importante aclarar que para que sea un diseño completamente aleatorio, tanto las muestras como los tratamientos se deben hacer en forma totalmente al azar. O sea, en primer lugar, la selección de la muestra debe ser al azar, y en segundo, el tratamiento que se le va a poner a esa muestra también debe ser al azar. No puede haber ningún tipo de sesgo, porque veíamos las dificultades que generan los sesgos, sobre todo al momento de tratar los datos y hacer el tratamiento estadístico de los mismos. Entonces, el análisis de ANOVA tiene unas ventajas que nos permite analizar datos de experimentos aleatorios, y esto en forma comparativa, porque recordemos que el tipo de experimento va digamos de la mano si es observación o si es comparativo. En este caso el ANOVA nos va a permitir hacer diseños experimentales comparativos, que es un punto a favor. Lo otro es que nos permite identificar cuáles son los factores y los efectos más significativos y cuáles son los más importantes a través de un análisis de ANOVA. Por ejemplo, si pensamos en un diseño experimental tipo superficie de respuesta, podemos identificar no solamente cuáles son los factores que más avanzan, esto lo vamos a ver en el video número 3, cuáles son los que más afectan, sino las interacciones que más afectan a ese proceso. Entonces, vemos que el análisis de ANOVA también se ajusta a las características del diseño experimental. El análisis de ANOVA, ustedes lo van a ver, que no es algo móvil ni estático, como generalmente la gente piensa que es uno solo. No, el análisis de ANOVA se adapta a nuestro diseño experimental, como lo vemos acá, para llegar a nuestras conclusiones y análisis respectivos, bien sea aceptando o rechazando una hipótesis. Así que el objetivo principal de la ANOVA es la comparación de dos o más tratamientos. Eso lo veíamos en el video número 1. Quienes no han visto ese video, los invito a que lo vean. Y ese análisis de ANOVA lo que nos permitía era comparar esos tratamientos, por ejemplo, para la oxidación de materia orgánica y la reducción, por lo tanto, de la de cubo, cuál tratamiento era distinto a cuál, y nos permitía hacer un paralelo, que eso lo podemos complementar. Obviamente, después de un análisis de ANOVA se pueden hacer comparaciones múltiples como Fisher o como
Tukey, en el cual podemos identificar cuáles de esos tratamientos son más distintos o cuáles son estadísticamente iguales. Dentro de esos análisis de ANOVA tenemos que identificar dos tipos de modelo. El modelo número 1, que los niveles son escogidos y seleccionados, eso generalmente por el investigador, y el modelo número 2, que son escogidos al azar. Esos, a los niveles, veíamos que tenemos factores, y los niveles de los factores, pues si son escogidos por nosotros, modelo 1, si son escogidos al azar, modelo número 2. Eso lo vamos a ampliar más claramente en el video número 3. Y también hay un tipo de modelo que es el modelo 3, que el modelo 3 es una combinación de los dos, del que se escogen niveles, nosotros lo escogemos o dejamos que esos niveles se escojan ellos mismos. Ojo, cuando digo selección al azar, es que para el modelo número 2 o para el modelo mixto, es que esa selección se escoge de la población, es decir, dentro de la misma población escojo los niveles al azar con los que voy a analizar. Pero no es que yo vaya a coger infinitos, no, se hacen a partir de nuestra población. Aquí les voy a recordar algo que les mencionaba en el video número 1, son esas suposiciones de esos análisis de varianza que nos va a permitir y vamos a utilizar en todos nuestros diseños experimentales. Nuestros diseños experimentales, recuerden que tienen que incluir una parte de análisis y conclusión, y esa parte de análisis y conclusión la vamos a hacer a través de los modelos estadísticos que nos va a permitir hacer inferencias sobre los datos de la muestra y la generalización hacia la población. Entonces, los supuestos para los modelos 1 y 2, que veíamos que el modelo 1 nosotros fijamos los niveles de los factores, y en el modelo 2 se escogen al azar a partir de la población, tiene los siguientes supuestos. El primero, independencia de los errores. Esto lo veíamos en el video número 1, es decir, tiene que haber una independencia, sobre todo porque la prueba F en la que se hace el análisis de ANOVA o los diseños experimentales con ese estadístico es muy sensible cuando los datos son no independientes. La distribución normal, recordemos que muchas de las suposiciones de los modelos se dan que son modelos paramétricos, entonces tienen que seguir una distribución normal. Si no se sigue la distribución normal, no se puede hacer el análisis de varianza, por lo cual tenemos dos opciones: o corregimos los datos haciendo, por ejemplo, un análisis de Dixon, o miramos si hacemos una transformación matemática. También la homogeneidad de las varianzas. Recordemos que cuando las varianzas son, digamos, poco uniformes o no uniformes heterogéneas, eso nos puede solapar la información que podamos inferir a partir de nuestros datos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos un tratamiento 1 y ese tratamiento 1 tiene una varianza muy grande, pues pueden dar la idea que es similar al tratamiento 2 o al tratamiento 3, cuando no lo es. Entonces, lo ideal es que las varianzas de esos tratamientos sean lo más uniformes e iguales, ¿cierto? Que haya homogeneidad en las varianzas. Si hay heterogeneidad, pues tenemos problemas. Sabemos que, y en el video número 1 les mencionaba qué tipo de técnicas nos pueden ayudar para superar ese problema de heterogeneidad en las varianzas. La cuarta suposición, y eso sobre todo es para los modelos que vamos a sacar en cuanto, supongamos, a la superficie de respuesta, que en la superficie de respuesta podemos sacar modelos empíricos que nos correlacionen nuestros factores y nuestra respuesta. En este caso vamos a asumir que hay una aditividad, es decir, que podemos sumar el factor 1, por ejemplo, a determinada con una constante, más el factor 2, y así, o sea, queda una ecuación. Entonces, estos son los supuestos. Recordemos que esos supuestos se tienen que validar y se tienen que demostrar que sí cumplen, porque si no, pues eso invalida totalmente nuestra ANOVA. Y si alguno de estos supuestos en los que se basa este análisis de ANOVA no cumple, pues eso puede echar por tierra todo nuestro trabajo investigativo y nos puede demostrar que las conclusiones a las que lleguemos pueden estar equivocadas, que es lo que queremos evitar. Así que siempre, antes de concluir, por favor verifiquen los supuestos de su análisis de ANOVA para su diseño experimental en específico. Entonces aquí voy a dar el abrebocas para lo que se viene en el video número 3, que ya son ejercicios mucho más complejos de los que habíamos en el video número 1 sobre diseños experimentales. En el video 1 veíamos sobre el tratamiento de datos. Entonces en ese video número 1 hablábamos de R,
y del programa PSPP, que son de libre acceso. Esa información y esos programas los podemos utilizar para nuestros tratamientos estadísticos de los datos experimentales. Son muy fáciles de utilizar, tienen herramientas muy poderosas, sobre todo R. Veíamos también en el video número 1 cómo es utilizar XLStat y Excel. Veíamos que XLStat es un complemento que se le instala al Excel para poder analizar datos, hacer distintas pruebas paramétricas y no paramétricas, y por ejemplo análisis de ANOVA también se puede hacer con estos dos programas. También hay programas que son pagos, como el MinTab o el SPPS, que su versión gratuita era el PSPP. Sin embargo, estos, a pesar de la versatilidad, lo potentes que son, siempre resultan un poco costosos. Sin embargo, los invito también a que los exploren, miren versiones de prueba, porque pueden engancharse, ahí pueden encontrar opciones para manipular y trabajar con sus datos. En estos dos, que son los paquetes estadísticos, los vamos a abordar en el video número 3. Nos vamos a enfocar sobre todo el uso del Design Expert en conjunto con el StatGraphics. En este caso, el Design, la universidad cuenta con una licencia y pues hasta el primer semestre 2020 contaba con una licencia. Pues dependemos de la renovación, y el StatGraphics también depende de licencia. Sin embargo, la universidad no cuenta con ella en este momento. Sin embargo, estos dos, vamos a ver la utilidad de estos dos programas en el video número 3 para el planteamiento de los diseños experimentales, por lo cual los invito a que vean ese video y se empapen de cómo manejar ese software y qué información pueden procesar y extraer a partir de ahí. Entonces, si no pueden acceder a ellos, pues recuerden que siempre está la opción de versión de prueba, que es el caso que les voy a mostrar en el video número 3 sobre cómo una versión de prueba nos da una idea de qué podemos esperar del software, inclusive si podemos hacer inversión para comprarlo. Así que estos programas ya hemos visto algunos de ellos en el video número 1, y en el video número 3 vamos a abordar los restantes, sobre todo para que queden muy bien empapados sobre los distintos tipos de software y cómo se utilizan. Pero recuerden, nada sirve una herramienta poderosa si no se entiende lo que se está haciendo. Entonces, en el video número 1 veíamos los conceptos básicos sobre los tratamientos de diseños experimentales y cómo estas herramientas nos podían servir. Pues en el video número 3 vamos a ver cómo plantear los diseños experimentales a partir de la teoría que recibieron en este video y cómo se utilizan ese tipo de software, qué información se puede extraer. Entonces, de nuevo, nada sirve una herramienta si no se entiende lo que se está haciendo. Estas son algunas referencias importantes que les va a servir para sus trabajos finales de maestría, por lo cual los invito a que estudien. Sobre todo hay un libro que me encanta, que es el libro del profesor Díaz de la Universidad de Antioquia. Es el libro sobre diseño estadístico, así que es un libro muy dinámico, es muy claro en sus planteamientos. Los invito a que lean ese tipo de referencias y ese tipo de documentos, sobre todo porque abordan el tema de interés de ustedes, que son los diseños experimentales, y son bastante claros. Estas son otras referencias que son bastante importantes, que les puede aportar mucho a su trabajo final de maestría. Sobre todo estos 3 artículos son bastante importantes porque ellos resumen todas esas metodologías que hay para el diseño experimental y para el tratamiento estadístico de los datos. Así que los invito a que exploren esas referencias y sobre todo se apasionen por este tema, que es bastante importante. Les recuerdo que este es el segundo video del módulo número 2 sobre la introducción a las metodologías experimentales. Esta es la base para el video número 3, en el cual vamos a hacer ya ejercicios prácticos, en el cual vamos a analizar los datos experimentales de un artículo ya publicado y cómo estos datos permitieron llegar a los autores a conclusiones sobre el tratamiento de aguas coloreadas a través de procesos avanzados de oxidación. Este es un recurso educativo digital desarrollado para el curso del seminario 2 de la maestría en Ingeniería Ambiental, con el propósito de dar herramientas a los estudiantes para el diseño experimental de sus trabajos finales de grado. Así que espero que aprovechen estos recursos educativos, y sobre todo los invito a continuar viendo el video número 3 de este segundo módulo, en el cual abordaremos ese software que nos va a permitir hacer ese tipo de diseños experimentales e interpretar esa información.